En el otoño de 1982, un técnico de radio jubilado llamado Gerald Marsh agonizaba en una cama de hospital en Albuquerque, Nuevo México. Su familia se reunió alrededor, su hermano se sentó a su lado, y entonces, en las últimas horas antes de perder la capacidad de hablar, dijo algo que ninguno de ellos había anticipado. Algo que ninguno de ellos podía explicar. Algo que, una vez dicho, cambió la forma de todo lo que creían saber sobre él. Les dijo que había estado en contacto con seres extraterrestres, seres a los que llamaba los grises, desde 1961, 21 años, ni una sola palabra, y lo más extraño es que parecía aliviado. Quiero empezar no por Gerald Marsh, el hombre, sino por la noche, 3 de octubre de 1961. Esa es la fecha que su familia reconstruyó a partir de fragmentos. Una anotación en un calendario de bolsillo, un hueco en su registro de trabajo que su hermana Frances notó años después. Una sola frase en una carta a un colega de la Armada que nadie examinó con atención hasta después de la confesión. 3 de octubre de 1961, un martes. Gerald tenía 34 años y trabajaba como técnico de comunicaciones en una instalación de un contratista a las afueras de Socorro, Nuevo México. Estaba asignado a un proyecto de monitorización de telemetría por radio, cuya naturaleza exacta, dice su familia, nunca describió del todo, ni siquiera al final. Horas anoche, según lo que le contó a su hermano Raymond en aquellas últimas horas, Gerald volvía por una carretera de servicio que sale de la autopista 60 después de un turno tardío, cuando su camioneta simplemente se paró. No aminoró, no renqueó, se paró, motor muerto, instrumentos en blanco, faros apagados. Describió el silencio que siguió como algo fuera de su experiencia previa, completo de una manera en que el silencio corriente nunca lo es, como si el sonido mismo hubiera sido retirado y no meramente estuviera ausente. Se quedó sentado sin moverse durante lo que calculó que fueron varios minutos, y entonces llegó la luz. La describió como procedente de arriba y de la derecha. Una fuente de iluminación que su mente de técnico no podía encajar en ninguna categoría conocida. No se comportaba como se comporta la luz. Estaba simplemente presente, de manera uniforme, de un modo que eliminaba por completo la sombra. Describió haber mirado sus propias manos sobre el volante y haber observado que ninguna de las dos proyectaba sombra sobre la otra. Dijo que se quedó un momento con esa observación antes de entender lo que significaba. Ese detalle, el registro cuidadoso, casi instrumental, de una imposibilidad física, es la clase de cosa que se te queda dentro. No es un adorno, es una anotación. Salió de la camioneta. Dijo después que no estaba seguro de haber elegido hacerlo. De pie en aquella carretera, Gerald dice que se encontró con dos figuras, no una, dos. Las describió de forma consistente en aquellas últimas horas, y también en una revelación parcial que, según su hermano Raymond, Gerald hizo durante una enfermedad con fiebre en 1974 y que Raymond atribuyó entonces al delirio. De alrededor de 1,20 m de alto, con proporciones que describió como cráneos grandes en relación con el cuerpo, ojos oscuros y sin fondo, y dijo que eran pacientes de una manera que lo inquietó más que ninguna otra cosa, sin comunicación audible, sin movimiento visible de boca, y sin embargo comunicación, clara, estructurada, deliberada. Gerald usó una palabra que Raymond ha repetido con cuidado, siempre con el mismo énfasis, aterrizar. Dijo que la comunicación se sentía como algo que aterrizaba, no que llegara desde fuera, que aterrizaba del modo en que aterriza un pájaro, ya comprometido exactamente con ese punto. La información, o algo que funcionaba como información, llegaba sin nada de la infraestructura mecánica que la comunicación humana requiere. El encuentro duró, según el cálculo de Gerald, entre 1 hora y 3, no podía estar seguro. Su reloj se había parado. Cuando por fin condujo de vuelta a su casa en Socorro, eran más de las 4 de la madrugada. Su registro de trabajo indicaba que su turno terminaba a las 10:15 de la noche. El hueco era de casi 6 horas. Gerald creía que había sido mucho menos. Ese hueco no se cierra cuando lo miras de frente, simplemente se queda ahí. Esto es lo que la evidencia disponible, fragmentaria, imperfecta, persistente, sugiere que ocurrió después de aquella noche de 1961.
Gerald Marsh no intentó olvidar. Su hermano Raymond, que hablaba con él regularmente por teléfono durante los primeros años 60, notó un cambio que describió en una carta a su hermana Frances como una nueva clase de silencio. No retraimiento, no perturbación, una cualidad de atención que antes no estaba ahí. Gerald empezó a cancelar planes. No con frecuencia y no sin disculparse, pero con un patrón que, según Raymond, solo se hizo visible en retrospectiva. Siempre con poca antelación, siempre de forma vaga y siempre seguido de que Gerald quedara ilocalizable durante 2 o 3 días. 4 cancelaciones así en los 14 meses siguientes a octubre de 1961. Creo ser cuidadoso aquí. 4 cancelaciones no demuestran nada, pero cuanto más adentro se avanza en la cronología que la familia de Gerald reconstruyó, más empiezan a agruparse esas ausencias aisladas, y los agrupamientos en cualquier investigación son lo que no puedes permitirte ignorar. Hacia 1963, Gerald se había trasladado a una empresa privada de comunicaciones en Albuquerque, trabajando en el diseño y la calibración de equipos de detección de señal en banda baja. Según registros que su sobrino Thomas obtuvo mediante una solicitud de archivo en 2007, el equipo en el que trabajaba Gerald estaba calibrado para rangos de frecuencia que en aquel momento no tenían esencialmente ninguna aplicación comercial. Cuando Thomas intentó obtener registros técnicos más específicos de la empresa, absorbida hacía tiempo por un contratista de defensa mayor, le dijeron que la documentación relevante había sido transferida a un almacenamiento de archivo secundario y no estaba disponible para su consulta, no destruida, transferida, guardada en algún sitio, accesible en principio para alguien por alguna razón. Hay una textura particular en esa clase de lenguaje burocrático. Educado, técnicamente preciso. Cierra la puerta a la indagación sin parecer que lo hace, y por experiencia esa textura se acumula con más densidad alrededor de las cosas sobre las que alguien tomó una decisión deliberada. ¿Qué estaba calibrando Gerald en 1963? Su familia no lo sabe, pero sí sabe lo que Frances encontró en un hueco bajo el techo al vaciar su casa después de su muerte. 3 montajes electrónicos hechos a mano, construidos sobre placas que Gerald aparentemente había fabricado él mismo. Su sobrino Thomas, que tiene un título en ingeniería eléctrica, los examinó y describió los componentes como emparejados de forma inconsistente, no incompetente, inconsistente, como si hubieran sido seleccionados según una lógica completamente distinta. Thomas llevó uno de los montajes a un colega de la Universidad de Nuevo México, que lo estuvo mirando durante un buen rato y dijo que parecía un aparato receptor configurado para un rango de frecuencia que no era capaz de identificar de inmediato. Dijo que no era una configuración que reconociera de ninguna aplicación que le resultara familiar. No pidió quedárselo. Gerald Marsh era, según todos los testimonios, un hombre pragmático. Su hermana Frances lo describe como cuidadoso. Su hermano Raymond dice que era autocontenido. Sus compañeros de la empresa de Albuquerque usaban palabras como metódico y exigente. No era un hombre que echara mano de una metáfora cuando bastaba una descripción técnica, que es justo lo que hace tan llamativo el vocabulario que usó en aquellas últimas horas. En algún momento de los contactos que la familia cree que ocurrieron a intervalos irregulares a lo largo de los años 60 y hasta los 70, Gerald dijo que los seres le comunicaron algo que pasó años intentando traducir a términos que una mente humana pudiera sostener. Describió las comunicaciones como plegadas, no en capas. Plegadas del modo en que un trozo de papel contiene las 2 caras a la vez, de manera que lo que hay en una es inseparable de lo que hay en la otra. Intentar extraer un solo significado limpio era como intentar leer solo una cara sin reconocer que la otra existía. Dijo que le comunicaron algo sobre la distancia, no la distancia espacial. La distancia como experiencia. Dijo que parecían sugerir que su relación con lo que nosotros llamamos separación, entre lugares, entre momentos, entre individuos, era categóricamente distinta de la versión humana, que ellos no experimentaban el universo como cosas discretas dispuestas a lo largo de un intervalo. Lo llamó coherencia, no unidad. Coherencia. La palabra exacta que un técnico usaría para una señal en la que todos los componentes están sincronizados. Su familia dice que fue muy deliberado al elegirla, y esto se lo dijo a Raymond. No creía que los contactos fueran iniciados únicamente por los seres.
Dijo que había llegado a entender, no por instrucción, sino por experiencia acumulada, qué clase de estado interior hacía accesibles esas impresiones. No era cuestión de alcanzarlos a ellos, era cuestión de lograr una quietud particular en la que algo aparentemente siempre presente se volvía perceptible. Lo describió como la diferencia entre un receptor de radio que está encendido y uno que está sintonizado. Había aprendido, en otras palabras, a ser sintonizable. Entre 1968 y 1977, el registro externo de cualquier cosa inusual en la vida de Gerald Marsh se queda en silencio. Estaba presente, visible, funcional. Iba a trabajar, visitaba a la familia, está en las fotografías de esos años, normalmente compuesto, y de vez en cuando captado en un instante espontáneo que, según Frances, siempre le hacía sentir, al mirar atrás, que él estaba ligeramente en otra parte. Frances contó algo que Raymond confirmó de forma independiente. Durante los primeros años 70, Gerald había alcanzado un estado que a ella le costaba describir sin sonar como si estuviera describiendo algo místico, cosa que decía que no era su intención. Dijo que había alcanzado un equilibrio que nunca antes le había visto, como si hubiera hecho las paces con algo enorme y ahora simplemente viviera al lado de ello. Dijo que a veces tenía la sensación, sentada en una habitación con él, de que por debajo de la superficie ordinaria de su presencia había otra capa de actividad, silenciosa, continua e inaccesible. Dijo que nunca preguntó. No estaba segura de haber podido formular la pregunta. Un antiguo compañero de Gerald en la empresa de Albuquerque, un hombre llamado Harold Speese, que trabajó a su lado durante casi 7 años y a quien Thomas localizó a través de una asociación de ingenieros jubilados, escribió en su correspondencia que Gerald había hecho ocasionalmente comentarios que él había archivado como excentricidades. Recordaba un momento concreto, una pausa por la mañana en la primavera de 1966. Los dos de pie fuera, Gerald mirando hacia las montañas Sandía, cuando Gerald dijo, sin ningún contexto aparente, la frecuencia que usan no decae. Esa es la parte que no podemos explicar. Speese le preguntó qué quería decir. Gerald lo miró fijamente un momento y después volvió a entrar. Speese dijo que había pensado en ese comentario a ratos durante casi 40 años. Esta es la parte a la que me acerco con más cuidado. El relato de Gerald en su lecho de muerte, tal como lo recuerdan Raymond y Frances, y corroborado parcialmente por una enfermera que permaneció en la habitación y con quien Thomas habló en 2009, incluía no solo descripciones de los contactos, sino fragmentos específicos de su contenido, cosas que le fueron impresas y que él pasó 2 décadas intentando entender a solas. Dijo que los seres comunicaron algo sobre la percepción, específicamente sobre lo que los seres humanos creen que están haciendo cuando observan algo frente a lo que están haciendo en realidad. Dijo que parecían sugerir que la observación no es pasiva, que el acto de percibir algo participa en configurar lo que se percibe. Eso lo inquietó, no porque fuera extraño, sino porque su mente técnica le sonaba menos a filosofía y más a física. Dijo que comunicaron algo sobre el alcance de su actividad, no los detalles, esos no se compartieron con él y él no creía que le correspondiera conocerlos, sino la escala. Una impresión persistente a lo largo de múltiples contactos de algo vasto, paciente y en curso, medido no en años ni en siglos, sino en algo para lo que él no tenía unidad. Era consciente de que representaba un punto dentro de una configuración de contactos mucho mayor. No conocía la forma de esa configuración. Tenía la sensación de que un solo punto dentro de ella no podía percibir el conjunto. Y dijo que comunicaron algo sobre por qué lo habían encontrado a él en primer lugar, su trabajo con equipos de detección de señal, las bandas específicas, las metodologías de calibración en las que había estado ocupado en 1961, habían producido una firma discernible. Sin saberlo, había estado haciendo una especie de ruido en un espectro al que ellos prestaban atención. Usó la expresión una ventana abierta. Su trabajo técnico había sido, desde la perspectiva de ellos, una ventana abierta. Él no sabía que estaba ahí, pero algo al otro lado había advertido la luz. Quiero ser preciso sobre lo que la familia de Gerald experimentó después de la confesión. No lo descreyeron. Eso es lo primero que me llamó la atención. El instinto podría ser esperar rechazo. Un hombre moribundo, quizá medicado, diciendo algo que su familia atribuye caritativamente a la confusión del final. Pero no fue eso lo que pasó.
Raymond describe a Gerald en aquellas últimas horas como más lúcido de lo que había estado en semanas. Organizado, deliberado. Cuando Frances le preguntó directamente si estaba seguro, si era posible que hubiera malinterpretado su propia experiencia a lo largo de 21 años, él consideró la pregunta antes de responder. Dijo: «He malinterpretado muchas cosas. No creo que haya malinterpretado esto». Su sobrino Thomas pasó, 15 años después, haciendo lo que casi nadie llega a ver hacer: construir un registro en silencio, sin publicar, sin difundir, presentando solicitudes de información, escribiéndose con archiveros, conduciendo hasta Socorro. Localizó a Harold PS y al ingeniero de la Universidad de Nuevo México y a la enfermera. Reunió un expediente que llega a varios cientos de páginas y que no ha compartido públicamente, salvo en partes limitadas. Le preocupa, dice, que el marco público para una historia como esta sea demasiado ruidoso, que los detalles concretos, la carretera de servicio que sale de la autopista 60, la palabra aterrizar, la ventana abierta, lo que Gerald dijo mirando hacia las montañas Sandía, pierdan su peso en el momento en que se colocan junto a cualquier otro relato que haya circulado jamás sobre contacto con seres no humanos. Que la especificidad es la primera víctima de la conversación general. Puede que tenga razón. Hay una categoría de evidencia de la que los investigadores rara vez hablan, porque se resiste a la cuantificación. La llamaré la evidencia del carácter, no la ausencia de documentación, aunque eso importe. La ausencia de la clase de persona que Gerald era respecto de la clase de historia que contó. Gerald Marsh no era, según nadie, un hombre dado a la fantasía. No leía ciencia ficción, no mostró ningún interés documentado por lo paranormal ni antes ni después de octubre de 1961. Sus estanterías, según Frances, tenían manuales técnicos, historia regional y novelas policíacas de bolsillo. Su correspondencia trata de asuntos prácticos: el trabajo, la logística familiar, alguna observación seca sobre el tiempo o la política local. No estaba predispuesto a esta historia. No llegó a ella a través de una cultura de creencia. Llegó a ella a través de un martes por la noche en una carretera de servicio que trastornó la trayectoria, por lo demás ordenada, de una mente técnica y cuidadosa. Ese trastorno se convirtió en el principio organizador de su vida interior, oculto a todos los que lo querían, cargado a solas durante 21 años, y liberado solo cuando ya no quedaba nada que proteger. ¿Por qué protegerlo? ¿De qué lo estaba protegiendo? ¿Y para quién o para qué lo estaba protegiendo? He pasado ya mucho tiempo con el relato de Gerald Marsh. He leído las partes del expediente de Thomas que Thomas me permitió leer. He mirado fotografías de los componentes que Frances encontró en el hueco bajo el techo. He leído la correspondencia de Harold PS. He pensado en la luz que no proyectaba sombras, en una carretera de servicio que sale de la autopista 60, una noche de octubre de 1961. No estoy dispuesto a decirte que Gerald Marsh se comunicó con seres extraterrestres durante 21 años. No estoy dispuesto a decirte que los grises existen, que están llevando a cabo un proyecto de contacto paciente y distribuido a lo largo de décadas, que cierto trabajo técnico produce firmas visibles para una percepción no humana. No estoy dispuesto a decirte nada de eso, pero tampoco estoy dispuesto a descartarlo, porque el patrón que emerge de la evidencia, fragmentaria, imperfecta, resistente a cualquier conclusión limpia, no se parece al patrón de una mentira, se parece al patrón de un secreto. Las mentiras tienden a ser lisas. Los secretos tienden a ser dentados, a filtrarse por los bordes, a mantenerse a un coste que se ve escrito en las personas que los guardaron. Gerald pagó ese coste, su familia paga ahora algo distinto. No el secreto en sí, sino el saber que lo hubo. Si los contactos fueron reales, ¿qué aprendieron los grises de Gerald Marsh a lo largo de 21 años de impresiones plegadas y de quietud nocturna que requiriera precisamente a él? Si su trabajo lo hizo detectable, una ventana abierta en un espectro que ellos vigilaban. ¿Cuántos otros técnicos, en cuántas otras instalaciones de Nuevo México y Arizona a principios de los años 60, fueron igual de visibles? ¿Cuántos volvieron a casa de un turno de noche por una carretera de servicio, no dijeron nada y siguieron viviendo vidas tranquilas con algo enorme instalado dentro de forma permanente? ¿Qué sigue habiendo en huecos bajo los techos? ¿Qué sigue transferido a un almacenamiento de archivo secundario, no destruido, no perdido, simplemente apartado hasta que alguien decida que ha llegado el momento?
¿Cuál era el proyecto? ¿Cuál era la parte de Gerald en él? Y en algún lugar de aquello que constituya su experiencia de la continuidad, esa coherencia, esa señal ininterrumpida en la que nuestro antes y nuestro después se colapsan en algo que no tenemos instrumentos para medir. Sigue habiendo en algún sentido una ventana abierta, no lo sé,